Caso de histeria de Elizabeth. Análisis del caso. El caso fue asumido por Freud en el otoño de 1892. Elizabeth tenía 24 años en ese entonces y de acuerdo a su descripción inicial, se trataba de una joven que desde hace más de 2 años padecía de dolores en las piernas y caminaba mal. Tras dichas dolencias, buscando una posición de reposo, su dolor disminuía. La persona que le recomendó el caso a Freud le informó que se trataba de un caso de histeria, aunque no se encontraban los signos comunes de neurosis. La joven había experimentado muchas desdichas en su vida, pues había fallecido su padre, su madre tuvo que ser sometida a una cirugía de ojos y tiempo después una hermana falleció tras un parto y una dolencia cardíaca. Una parte de la cara anterior de su muslo derecho era indicada como el foco del dolor. La musculatura en esta parte particularmente era sensible a la presión y pellizco de una punción con agujas. Le producía hiperalgesia, que significa estado de sensibilidad aumentado a dolor de la piel, la cual no era solo en un lugar en específico, sino en casi todo el ámbito de las dos piernas. La terapia partió del punto de que se trataba de una enfermedad mixta. Recomendaron continuar masajes y faradización sistémica de los músculos sensibles, es decir, aplicación de corriente eléctrica inducida para fines terapéuticos, a pesar del dolor que esto causara. Al igual le dieron la recomendación que debía obligarse a caminar, obteniendo así una mejoría leve. Tras 4 semanas de pseudoterapia, se le transmitió a Elizabeth la información sobre un tratamiento psíquico, como lo fue el procedimiento y su modo de acción, lo cual encontró rápido entendimiento y mínima resistencia por parte de ella. Este fue uno de los trabajos más difíciles a partir de ese momento, tras un largo tiempo no fue posible descubrir el nexo entre la historia de padecimiento y las dolencias que, sin embargo, debía haber sido causada y determinada por esta serie de vivencias. Es importante recalcar que cuando se inicia un tratamiento catártico, es valioso preguntarse una pregunta: ¿es para la enferma concebido el origen y la ocasión de su padecer? En el caso de Elizabeth, desde el comienzo pareció verosímil que fuera consciente de las razones de su padecer, por lo tanto tendría solo un secreto y no un cuerpo extraño en su conciencia. La historia del padecimiento de Elizabeth era larga y con una serie de acontecimientos dolorosos. Cabe resaltar que mientras lo relataba no se encontraba en hipnosis. Se le daban indicaciones de acostarse, cerrar los ojos y en ocasiones se le permitía que los abriera esporádicamente. Era la menor de 3 hijas mujeres y pasó su juventud con tierno apego hacia sus padres en una finca de Hungría. La salud de su madre quebrantó tras padecer dolencias oculares y estados nerviosos. Su padre, un hombre alegre de gran sabiduría, quien afirmaba que su hija le sustituía el hijo varón que nunca tuvo, le enseñó a su hija a decir verdades a los demás sin tener consideración alguna y pensaba que le resultaría difícil conseguir marido. De hecho, Elizabeth no quería eso para su vida, pues era una mujer con grandes aspiraciones, quería estudiar o adquirir formación musical. Mostraba negación hacia sus hermanas mayores y su madre. Pasado algún tiempo, la salud de su padre deterioró tras un problema cardíaco, y sus cuidados por 1 año y medio fueron a cargo de Elizabeth, quien se hizo cargo de todo lo que tenía al cuidado de su padre. Ella dormía en la habitación durante esos cuidados al pie de su padre. Elizabeth sufrió sus primeras dolencias en las piernas, pero no le dio importancia. Luego de unos días su padre falleció, quedando así una familia de solas mujeres, la cual ya no era muy importante para la sociedad. Después de pasado algún tiempo, una de sus hermanas mayores se casó con un marido no muy bueno, por el contrario era una mala persona con la familia de su esposa. Posteriormente, su otra hermana también se casó con un buen hombre sin tantos dotes intelectuales. Tuvieron un hijo y luego su hermana nuevamente quedó en embarazo, pero en esta ocasión un embarazo tortuoso y difícil, postrándola en la cama, pues todo indicaba que la cardiopatía de su padre la había heredado ella. Así que ella tuvo que realizar un viaje para realizarse tratamiento para sus dolencias. Pero cuando su hermana muere, ni Elizabeth ni su madre alcanzaron a despedirse de ella, pues llegaron muy tarde. Su esposo se alejó de la familia Elizabeth, siendo esta una gran desilusión para ellas.
Esa fue la historia de Elizabeth, una mujer llena de vivencias dolorosas, necesitada de amor y afecto, se sentía frustrada tras no lograr cumplir sus sueños y vivía desde hace 1 año y medio separada del trato social. Para el médico significó el comienzo esta confesión una gran desilusión. Era una historia clínicamente consciente en triviales conmociones anímicas que no permitía ver por qué la paciente sufría de histeria. Después de transcurrido un tiempo, la paciente manifiesta no ver mejoría, por lo que deciden realizar la hipnosis. Pero fue difícil para el terapeuta realizarla, pero finalmente lo logra encontrando allí un secreto que Elizabeth no le había contado a nadie sobre su primer amor, que tras el problema de salud de su padre se alejó de este muchacho. Una tarde, ya estando al pendiente de los cuidados de su padre, decide salir a una reunión con la esperanza de encontrarlo allí. Así fue, y tras insistir de que se quedara un rato más y él la llevara a su casa, se quedó por más tiempo. Al llegar a casa se encontró que su padre había empeorado. Desde entonces nunca más volvió a salir por una tarde completa, y tras la muerte de su padre, su amado decide alejarse por respeto a su dolor, dándose cuenta que lo había perdido para siempre. Como resultado de este conflicto, fue reprimida de la asociación y el afecto a ella adherido, y fue aplicado para reanimar un dolor corporal. En cuanto a la cura y la metodología usada por Freud, la primera parte del tratamiento se centró en hallar los motivos de esos dolores, dándose cuenta que Elizabeth reprimió su parte erótica al no tener la figura paterna ni su primer amor, y de esta manera reanimando un dolor corporal como mecanismo de defensa. La segunda parte se centró en la técnica de hacer hablar a Elizabeth de manera objetiva y diciendo que se le pasara por la cabeza sin pensarlo 2 veces para tener información verídica sin generar sesgos en la historia. Y la tercera parte del tratamiento se centró en determinar la causa central de la sintomatología, y en ese momento, tras Elizabeth revelar unas pistas, se descubre que ella sentía cierta ternura y empatía por su cuñado, finalmente dando a luz que lo amaba, y que viendo que no podía acceder a él porque era el marido de su hermana, hubo una conversión a lo somático, trasladando la cohibición moral a sus dolores corporales. La cura final fue que Elizabeth tuviera conciencia plena de toda la situación, habiendo esclarecido poco a poco cada parte implicada del enigma inicial. Análisis del caso por parte del grupo. Podemos concluir que, de acuerdo a la descripción del caso, era complejo realizar un diagnóstico preciso, ya que no eran muy puntuales y exactas las condiciones de Elizabeth respecto a su dolor. En vez de indicar su dolor con claridad y tranquilidad, Elizabeth se tensaba y no encontraba las palabras adecuadas para definir lo que estaba sintiendo. De otro lado, al estimular la zona sensible, a pesar de que su fisonomía expresaba un dolor físico, tendones duros y sensibles, este era exageradamente grande, y ella no lloraba ni se exaltaba, sino que parecía obtener placer más que dolor. De este modo, Freud relaciona estas reacciones con el contenido de los pensamientos y sentimientos reprimidos tras el dolor que se producía en las partes del cuerpo determinadas, y se dio cuenta que Elizabeth tenía síntomas parecidos con casos seguros de histeria. La terapia partió de la existencia de una enfermedad mixta. Elizabeth se sometía a masajes en los músculos sensibles e intensas descargas eléctricas en las piernas. Así observó que cuanto más intensas eran las descargas, más parecía frenar los dolores y obtener mejoras. Freud necesitaba hallar el motivo de los síntomas, pues desde su perspectiva, al ver la situación, vislumbró que se trataba de un caso de histeria, por lo cual empieza a indagar la historia de Elizabeth para obtener una cura, y como había tratado ya a muchos pacientes, empezó así a resolver el enigma desglosando la historia y preguntando desde qué momento se dieron los síntomas. Por eso, para el grupo es importante destacar la manera en que Freud intervino a Elizabeth, pues lo primero que hizo fue identificar los síntomas y las posibles causas de estos, descartando desde un principio una cura clínica por medio de la medicina, y en cambio optar por escuchar a Elizabeth y empezar el tratamiento. Y por esto es posible evidenciar 3 momentos importantes en el actuar de Elizabeth. Primero, Elizabeth cuenta su historia de experiencias infortunas con su familia, enfermedad y muerte de su padre y hermana, y enfermedad de la madre. Segundo, cuando se evidencia
que se empiezan los dolores de sus piernas por medio de sus recuerdos, es decir, se asocian los dolores de acuerdo a las vivencias, como por ejemplo cuando Elizabeth cuenta que estaba de pie cuando su padre se enfermó por una cardiopatía, al igual cuando llegó a ver la hermana y ella estaba ya muerta. Es así que se empieza a evidenciar una mejoría muy notable, ya que mientras la paciente contaba sus experiencias y mientras lo estaba haciendo, los dolores que presentaban llegaban a un alto grado de dolor, pero luego que lo contaba el dolor desaparecía. Tercero, el momento en que Freud le hace ver a Elizabeth su amor por su cuñado. Freud confronta a la paciente de lo que ella se rehusaba a aceptar. El método, que consiste en hacer precisión sobre la frente, lo que buscaba Freud es que Elizabeth aclara la mente aclara la oportunidad de liberarla de cualquier otro tipo de pensamiento diferente al que se hablaba o recordaba. Con este tratamiento, Freud lograba que la paciente convocara sus recuerdos y así fue logrando desencadenar cada dolor en el tiempo y lugar en que se fue emergiendo. En medio del tratamiento, Freud llegó a pensar que Elizabeth buscaba sentir dolor para sus pensamientos de carácter dolido de manera inconsciente, es decir, emociones reprimidas que le causaban gran dolor que se reflejaban en dolores corporales. Así también Freud hablaba acerca de que la paciente reprime su parte erótica como su primer amor y luego el amor por su cuñado, del cual se sentía culpable. Así, una mujer desvergonzada, su mente rechazó sus pensamientos inmorales, como la paciente los llama. Freud, al finalizar el tratamiento, le logra dar un nombre al tipo de histeria que padece Elizabeth y lo llamó histeria de retención. También realiza una explicación teórica del caso de histeria Elizabeth y planteó que es el anhelar erótico e ir en contra de la moral de la paciente, que la manera de lograr defenderse de esas emociones es ese dolor psíquico, que la logró convertir en dolor físico. Asimismo, un determinismo es como los síntomas histéricos se apoyan en los dolores musculares de Elizabeth, ya también un determinado simbólico debido a la soledad a la que se aquejaba Elizabeth. Finalmente, vale la pena destacar a Elizabeth, que se le hizo lograr hacer una descarga emocional, o como lo llama Freud, una abreacción, de haber hecho consciente lo inconsciente. Esto permitió que se encontrara una mejoría plena en su salud y así Elizabeth pudo llevar una vida completa. Muchas gracias.